¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el tema de la desigualdad socioeconómica, diferencias en el índice de desarrollo humano y las características que tienen los países centrales, periféricos y semiperiféricos, ¿vale? En este video te voy a explicar o nos vamos a concentrar más en eso de las diferencias entre estas tres categorías de países, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pueden llegar a preguntar. Ajá, nos pueden preguntar características que tienen cierto grupo de países dependiendo su índice de desarrollo humano, que es uno de los factores con los cuales determinamos en qué categoría entran. Pero primero entonces hay que explicar qué es el índice de desarrollo humano. Bueno, es un indicador, que da a conocer el grado de progreso que hay en un país. Toma en cuenta tres factores principalmente y pues entre mayor sea el índice de desarrollo humano, podemos decir que es un país más desarrollado, ¿ok? Y como te acabo de decir, toma en cuenta tres factores. El primero es, digamos que de salud, y es qué tanto vive una persona, es decir, la esperanza de vida. Obviamente, en un país en donde hay seguridad, hay buena economía, la persona puede tener un buen empleo, entonces, pues eso va a generar que la persona viva más tiempo, ¿sí? Ahora, su grado de escolarización, ¿no? En promedio, ¿cuánto estudian las personas en ese país? Y los ingresos, obviamente económicos, que tiene esta persona. Acá te puse una tablita y esta tablita me gustó porque te muestra el contraste, ¿sí? De el índice de desarrollo humano en países altos, como por ejemplo en Noruega, en Suiza y en Irlanda. Como puedes ver aquí dice índice de desarrollo humano es casi llegando al 1 porque se mide del 0 al 1. Entonces, por ejemplo, 0.954, bueno, pues está muy cercano al 1, ¿sí? Entonces, significa que es alto. Por ejemplo, la esperanza de vida es de 82.3 años, o sea, la gente pues vive bastante. Años de escolarización en promedio 12.5, o sea, es lo que más o menos los años que estudia una persona, ¿no? Y como te decía, los ingresos. Entonces ahí vienen y de este lado tenemos unos países con el índice de desarrollo humano bajo. Entonces fíjate, hay una gran diferencia. Aquí está casi llegando al 1, 0.954 y aquí está muy bajo, 0.377. Fíjate en la esperanza de vida, 62 años y acá 82, o sea, casi 20, más de 20 años. Años de escolarización, 2 años y acá 12 años, o sea, 10 de diferencia. Entonces te digo, realmente hay una gran diferencia y es por eso que, pues que podemos determinar en qué país está mejor que otro, ¿vale? Y entonces eso nos lleva a lo siguiente, que sería los países centrales, te los voy a ir prestando así, del más alto al más bajo, centrales, semiperiféricos y periféricos, ¿ok? Entonces primero con los centrales, son países que nosotros pues podemos fácilmente ver que están más desarrollados, pues tienen mayor tecnología, tienen mejores industrias y tienen mejor índice de desarrollo humano. ¿Sí? Yo te puse aquí algunos países, obviamente no te voy a poder categorizar todos los países del mundo, pero sí te puse algunos y yo confío en que si tú te grabas estos, conforme vayas viendo los demás, ya vas a ir más o menos teniendo una noción de cuáles son los países más desarrollados que otros, ¿no? Entonces, principalmente Estados Unidos, ¿no? Grecia, Holanda, Francia, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Japón, Alemania, Noruega, Gran Bretaña y Finlandia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen que te puse, pues es de Canadá, son países centrales, ¿vale? O los más desarrollados. Después nos iríamos a los países semiperiféricos, que son los que pues, hay más o menos, ¿no? Ni muy ricos ni muy pobres, ¿no? Que serían estos. Entonces, ¿cómo que ni muy ricos ni muy pobres? Tienen algunos rasgos de retraso, ¿sí? Pero también tienen algunos de modernidad. Te puse esta imagen justamente porque, por ejemplo, México es un país que es semiperiférico, ¿sí? O sea, no es completamente pobre, hablando de manera de promedio, ¿sí? Pero tampoco es rico. Entonces, ¿qué quiere decir? Te puse esta imagen porque sí hay partes de México que todavía tienen muchísimas necesidades.
pero también hay partes de México que están muy desarrolladas. Entonces, justamente por eso entra en un país semiperiférico, porque tiene rasgos de atraso, pero también tiene rasgos de modernidad. Entonces, como te decía aquí, hay unas zonas donde son muy productivos y los indicadores de vida en un país semiperiférico pues son mejores que los países periféricos, sí son mejores, pero tampoco son tan altos como en los países centrales. Entonces, por eso te diría que son los que van a la mitad, ¿no? Como que están en medio. Ejemplo de ello es Brasil, India, Argentina, México, China y Taiwán, ¿no? Que acuérdate que China y Taiwán no es lo mismo, muchos la confunden. Entonces, son los que hay más o menos, ¿sí? ¿Cómo los vas a identificar? Digo, si no son los altos, tampoco son los bajos, porque tienen alguna tecnología desarrollada, sí, pero tampoco al grado de la que tienen los países centrales, ¿vale? Ahora, también te decía, México es un país semiperiférico. Por ejemplo, en México se caracteriza por ser también un país manufacturero. Te digo, llegan otras empresas, ¿sí? Y acá les trabajamos, pero tampoco al grado de los países periféricos, que serían los que te voy a presentar. Los países periféricos se dedican más a la producción, a la exportación de materias primas e importan productos ya elaborados. ¿Qué es eso que acabo de decir? Esto es importante. Exportar es sacar. Ajá, es que se fabrica acá, bueno, se genera aquí y lo llevas a otro país. Entonces, dice que exportan materias primas. Esto es un rasgo de un país periférico. Ajá, exportas materias primas. Por ejemplo, no sé, algodón. Ajá, acá se hace la cosecha y obviamente pues lo vendes a otro país porque otro país lo va a transformar en un producto elaborado. Y después dice que importan productos elaborados. Importar es que traen, que compran. Entonces, como sus industrias no están muy avanzadas, entonces tienden a comprar ya los productos terminados, ¿no? Venden materias primas para que otros países las transformen y compran productos elaborados. Ese es un rasgo de un país periférico. Ajá. Entonces, acá por eso te puse, importan los productos elaborados, ¿sí? ¿De quién? Pues justamente los países centrales. Ajá. Y son proveedores de fuerza de trabajo. Como no está muy desarrollada la tecnología, más bien es escasa la tecnología, entonces pues lo que ofrecen son fuerza de trabajo. Hace rato vimos que el grado de escolaridad tampoco es muy alto, entonces ¿qué ofrecen? Fuerza de trabajo, ¿sí? Más que capital intelectual. Entonces ejemplos de países más bien periféricos son Afganistán, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Panamá, Bolivia, Nigeria, Pakistán y algunos países de África. Entonces, no sé si recuerdes por ahí que he mencionado en videos sobre la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros, que es esta migración del capital intelectual, se da más en los países periféricos y en los países semiperiféricos porque como no es tan fuerte la economía y no se concentran en el avance tecnológico, entonces ellos van hacia los países centrales, en donde sí es prioridad la tecnología. Entonces todo esto, más que grabarte qué países son, es entender las características de los países y qué lo hace un país central, qué lo hace un país semiperiférico y qué lo hace un país periférico, para que así te sea más sencillo poderte grabar en los países, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo. Espero esto haya quedado lo suficientemente claro. Si no, no dudes, déjamelo en tus comentarios cualquier pregunta. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y nos vemos.